inquietud. Si no lo hay, vamos a continuar. Recuerden que estamos en los elementos del tipo y concretamente hablábamos en la clase pasada, terminábamos de resolver algunas inquietudes sobre la acción u omisión. A ver, Luis Tobar, ¿me puede decir cuál es la esencia, la diferencia esencial entre la omisión simple y la impropia? Que la impropia, bueno, tiene un resultado material. A ver, permítame porque está pasando un camión y no oigo nada. Ahora sí, perdón. Que la impropia tiene un resultado material. ¿Y cómo lo vamos a relacionar con la conducta? Como si pues el sujeto hubiera cometido el delito. ¿Por qué? ¿Por qué se le va a atribuir? Porque pues está incumpliendo el deber de actuar. ¿Y ese deber de actuar no es el mismo en cualquier omisión, incluyendo la simple? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Creo que esa parte no me quedó muy clara. Entonces, ¿por qué no pregunta? Digo, pues en buen plan. Sí. Recuerden que los que tengan la cámara desactivada es a los que les voy a empezar a preguntar. Nada más para verificar que ahí estén, no por ánimo de molestar. Pero pues, sí me parece que ahorita hay como 15 personas con la cámara apagada, cuando se supone que la petición es, ya saben que no es obligatorio, ya saben que si tienen algún problema, Fernanda, ya vi su mensaje, no se preocupe, no hay problema, ya saben que no es una cuestión así obligatorio, pero es una petición, porque me gusta verlos y me gusta ver cómo van reaccionando. A ver, Luis, para que le quede claro esto y que sirva que ya le pregunté, tanto en la omisión simple como en la comisión por omisión, tenemos una obligación de actuar. Por eso es que al no realizar la conducta, nos ubicamos en el supuesto típico, es cuando incumplimos la norma. Pero en la comisión por omisión, la diferencia es que el sujeto tiene la calidad de garante. Y esa calidad de garante implica no solo la obligación de realizar la conducta, sino la obligación de impedir el resultado. Esa es la diferencia. Cuando alguien es garante, tiene la obligación de actuar para impedir el resultado, y en ese sentido, si no lo lleva a cabo el comportamiento, obviamente dentro de lo posible, porque tampoco podemos pedir milagros, se le va a atribuir como si lo hubiera causado. ¿Sí le queda un poquito más claro ahora, Luis? Sí, profe, gracias. De nada. Profe, perdón, ¿puede repetir lo de el sujeto tiene la obligación de cumplir con el resultado, me parece era? No, de impedir el resultado. Ah, ok, gracias. A ver, vamos a pensar en el ejemplo de la enfermera, es el más fácil. La enfermera tiene que darle el medicamento al paciente y tiene que darle un cuidado. Entonces, esa enfermera no solo está obligada a actuar como cualquier otro personal de salud, etcétera, pero vamos a suponer, o como cualquier persona, sino que tiene la obligación de actuar para impedir el resultado. Quiere decir que si sabe que le tiene que dar el medicamento para ayudar a salvarle la vida, o para salvarle la vida, lo tiene que hacer. Ese es el deber de actuar para impedir el resultado. Insisto, dentro de lo posible, porque evidentemente hay el riesgo de que si está tan enfermo el paciente, con todo y la medicina se muera. Si nosotros pensamos en un médico, bueno, pues el médico va a hacer lo que esté en lo humanamente y en lo médicamente posible para tratar de salvar al paciente, pero el paciente puede morir. Es decir, nosotros no vamos a pensar que si un paciente está siendo tratado por un médico y el paciente se muere, es porque hubo una omisión médica. Hay que partir de un supuesto, estaba enfermo, y hay cosas que se pueden combatir y hay cosas que no. Lo que tienen que hacer es poner en juego todo lo posible para tratar de evitar ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el sujeto o la persona
está obligada a actuar para impedir el resultado, es cuando hablamos de que tiene la calidad de garante. Y cuando tiene la calidad de garante, es cuando se puede atribuir el resultado a quien omita impedirlo, que es en los casos de la omisión impropia. ¿De acuerdo? Bueno, si ya no queda duda, estábamos hablando de la lesión y la puesta en peligro. Entonces, Profe, dígame. tengo una duda. Lo que sucedió ahorita en el parque de Xcaret sería un delito por omisión impropia, o ahí no estaban obligados a cuidar del niño. A ver, aquí lo de Xcaret, yo honestamente no sé bien cómo fue la mecánica del hecho. Entiendo que era un juego acuático en el que el niño quedó atorado y entonces sufre daño por haber quedado, digamos, ahogándose mucho tiempo. Entiendo que lo llevaron al hospital, entiendo que estuvo algunas horas ahí y luego murió. No sé si estoy en lo correcto. Suponiendo que esto haya sido así, ¿cuál sería la omisión, Ángel? O sea, si pensamos nosotros en una omisión, tenemos que pensar que lo que había era un deber de actuar. ¿Cuál era el deber de actuar? Habría una omisión si nosotros pensáramos que la atracción, el juego, no tenía el mantenimiento adecuado porque se había omitido dar el mantenimiento adecuado. En ese sentido, lo que tendríamos sería una cuestión de negligencia y tal vez de una omisión. Omisión al no tener con el mantenimiento suficiente y una negligencia al permitir que se utilizara si no estaba en condiciones óptimas de funcionamiento. A partir de que se atora, nosotros podríamos decir que habría una omisión si se dan cuenta que está en peligro, que está atorado y no hacen nada. El problema es si no se dieron cuenta. Porque si no se dieron cuenta, pues entonces ya estaríamos hablando de otra cuestión. Aquí tendríamos que hablar de que a lo mejor hubo una omisión de conductas en cuanto a, por ejemplo, tener personal que estuviera vigilando que no se quedara atorado alguien. Pero si no tenemos ese personal asignado, tampoco podríamos decir que había una persona obligada a salvar la vida. Es decir, no había un garante. ¿De acuerdo? A ver, dice Sebastián que la rejilla del ducto de agua no fue colocada por el personal del parque. Ok, entonces en ese sentido habría una omisión. Yo la vería más como una omisión simple, porque el personal que tenía que colocar la rejilla estaba obligado o eran garantes de estas personas. No. Ahora, lo que sí podría ocurrir es que si el personal del parque de diversiones que tenía que colocar la rejilla no lo hace y por lo tanto queda abierta y ahí se atora el menor, ahí podríamos hablar de un actuar precedente que da lugar al riesgo o a la exposición a la que queda sujeto el menor. Y entonces, a partir de ese momento podría surgir la calidad de garante y si no hacen nada sabiendo que está atorado, entonces sí se les podría atribuir el resultado y hablaríamos de una omisión impropia. Pero esto implicaría que saben que está atorado y que no hacen nada. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos que ver desde una cuestión de responsabilidad penal de la persona jurídica, porque aquí tomen en cuenta que en materia de responsabilidad de personas jurídicas se habla, y no sé si han oído ustedes mencionar, de la palabra el compliance. El compliance es muy payaso, suena así en inglés, es un programa de cumplimiento de las obligaciones de la sociedad. En la medida en que la sociedad tenga un plan de cumplimiento de sus obligaciones y se apegue a él, no va a tener responsabilidad penal o va a ser una menor responsabilidad. Pero si no cumple con ese programa de cumplimiento de sus obligaciones, entonces va a tener responsabilidad penal. Dentro del programa de cumplimiento de las obligaciones, no solamente tendríamos que pensar que están las fiscales, por ejemplo, las administrativas. Tendríamos que pensar en un parque de diversiones
las que permitan el funcionamiento óptimo de todas las instalaciones. Entonces, si no verificaron que estuviera la rejilla porque no hubo un cumplimiento y el supervisor del programa del cumplimiento no verificó que estuviera, ellos podrían tener responsabilidad penal y el mismo parque puede tener responsabilidad penal. ¿De acuerdo? Pero yo no vería tan clara la comisión por omisión en ese sentido. Creo que esto podríamos decir que hay una situación, si ustedes van a un parque de diversiones y se suben a un juego, ¿puede haber una tragedia? Sí, hay riesgos. Váyanse a Six Flags y ven ustedes una serie de juegos en los que yo ni por error me subiría, yo debo confesar. Soy bastante cobarde, yo no le entraría. Aunque te rías, Guillermo, sí lo acepto. Pero vamos a suponer, se mueren. Ustedes saben que, por ejemplo, el parque de Chapultepec cerraron porque en la montaña rusa hubo un accidente y hubo una muerte. Bueno, pues son juegos violentos, son juegos X que si no hay un buen mantenimiento, pues es más riesgoso. Aquí tendríamos que hablar de una cuestión que veremos más adelante, que es el riesgo permitido. Hay actividades que suponen un riesgo y que se aceptan, pero que cuando se incrementa el nivel de riesgo porque alguien falla con lo que sería su obligación de dar un cuidado o un mantenimiento, por ejemplo, entonces va a tener que responder por ese resultado. Ahí hablaremos de un tema de imputación, lo veremos más adelante. Simplemente en este caso, insisto, desde el punto de vista del comportamiento tendríamos que identificar quién es el que podría ser el obligado a verificar. Si no está identificado como tal, tendría que ser la persona colectiva, pero hablaríamos en principio más bien de una omisión propia que de una impropia. Y como bien dice Eduardo, lo que causó gran indignación fue el tema del padre cuando va a pedir el cuerpo de su hijo ante el Ministerio Público y le condicionan la entrega a que otorgue un perdón. Eso es lo más lamentable, independientemente de que obviamente lo más lamentable realmente es la pérdida de la vida del menor. Pero dentro de todo lo que es los fenómenos, lo atribuible a cada una de las personalidades, bueno, las personas jurídicas, esta cuestión del agente del Ministerio Público es totalmente reprochable. Una imagen, imagínense el padre arrodillado, perdón, para que le devuelvan el cuerpo de su hijo llorando. Creo que es algo que es revictimizar, por supuesto, a una persona y debe de ser sancionado. Dicen que están investigando, pues menos mal. Pero esos son el tipo de cosas que hacen que el derecho penal se vea mal. ¿De acuerdo? Adelante, Diego. O sea, profesor, en esos casos, o sea, ¿qué es lo que procedería contra, pues, no sé si sea la fiscalía el que tenía el cuerpo del menor? O sea, que, ¿cómo se podría actuar contra ellos? Pues tendríamos que ver el código del Estado para ver qué tipificación hay, pero debe ser un delito de servidores públicos, puede ser un abuso de autoridad, puede ser un ejercicio indebido de servicio. Habría que ver el código de allá. No aplica ni el código federal ni el código de la ciudad, entonces no le podría decir ahorita yo mayor cosa. Pero hay una responsabilidad mínimo administrativa y seguramente penal se podría cuadrar. Adelante, Alexis. Yo creo que cuando el padre pidió el cuerpo no estaba muerto el niño, porque según tengo entendido, el padre lo que quería era llevárselo a la Ciudad de México para que lo atendieran especialistas, porque él era doctor. Y el padre les dijo que le entregaran el cuerpo del niño para que se lo llevara a la Ciudad de México y lo atendían especialistas porque no lo podían atender ahí en Xcaret. Y entonces, creo que el parque le dijo al padre que solamente le iban a entregar el cuerpo si firmaba un perdón hacia el parque. Y por eso denunció por negligencia. Entonces yo tenía aquí como la duda de que si fuera un delito por comisión de omisión o acción por omisión, ¿a quién se le atribuiría esta conducta? Es que eso ya es otra cosa. Yo tengo entendido, lo que yo sé es que estaba ya muerto y que era el Ministerio Público. No lo sé. Pero vamos a suponer que fuera, como usted lo dice, mucho más grave.
porque estamos hablando de que el Ministerio Público, primero, estamos hablando de que si lo tenía el parque de diversiones y no lo entrega, ahí sí es para que hablemos de una cuestión ya incluso dolosa. Y tenemos que hablar de una cuestión incluso dolosa que le están impidiendo que reciba la atención médica adecuada, porque si lo tenía el parque ni siquiera es que estaba en servicios médicos. Y el no permitirlo ya nos hace llevar a que a lo mejor si hay un agravamiento de la lesión y que pudiera ser por esto la causa de la muerte. Sí supe que se hablaba de varias horas en las que no había recibido la atención, a lo mejor eso es lo que dice Ángel en este momento. Y entonces sí podríamos tener un tema mucho más complejo de responsabilidad penal. Desde el punto de vista de si ya estaba muerto, bueno, ya no tiene que ver con la privación de la vida, pero sí tendríamos que ubicar que habría una responsabilidad como servidores públicos. Si estuviera a disposición del Ministerio Público dentro del parque de diversiones, suena muy extraño que no quisieran permitir que se lo llevaran a que recibiera atención médica. Ahí yo no quisiera atribuir ninguna responsabilidad a nadie porque en realidad no sé bien cómo estuvo la cosa. Lo cierto es que si estaba vivo y se impidió que fuera trasladado a un centro hospitalario que le pudieran dar la atención, porque efectivamente era un cardiólogo, creo que del estado de Hidalgo, muy destacado, la comunidad médica está muy solidaria con él, tendríamos que ir viendo, delimitando responsabilidades, pero aquí tendríamos que tener certeza de cuál fue la causa de la muerte, cuál fue, si se agravó porque no permitieron que se le diera la atención médica, por ejemplo, y en ese caso, ver quién era la persona que tenía a su disposición a la persona, si es que estaba con vida, y por qué se impidió. Si es que la tenían, por ejemplo, en una oficinita, en una oficina de primeros auxilios de Xcaret, y no dejaron que se llevaran a un hospital, y por eso se agravan la condición de salud, pues evidentemente hablaríamos de una situación de una negligencia que ya tendría que rayar en lo doloso. Todavía no hemos hablado del dolo y la culpa, entonces todavía no lo entienden tan bien. Pero cuando hablamos del dolo, hablamos de una cuestión de un dolo eventual, cuando se prevé que puede ocurrir un resultado y tú lo aceptas. Podría haber una negligencia en cuanto a la forma en que se causó la lesión por no poner la rejilla. Pero cuando hablamos ya de una conducta posterior, como no permitir que se lleven a un hospital al lesionado, ya hablaríamos de una cuestión intencional. Eso ya no es culposo. Entonces ya hablaríamos de dos responsabilidades distintas. ¿De acuerdo? A ver. Pues no le puedo decir, Eduardo, si existen en todas las fiscalías de la República el teléfono rojo para hablar a visitaduría. Le puedo decir que aquí en la Ciudad de México existe. No sabría decirle si en otros lugares de la República existe o no existe, pero exista o no existe el teléfono rojo, se puede manejar un tema de irse a visitaduría o a la Contraloría si no hay una visitaduría, que son los órganos internos de control, y se puede quejar de cualquier manera. Y se pueden quejar en derechos humanos también, porque es una clara violación a los derechos humanos. No hay nadie en sala de espera, Frida, creo que ya la acepté, a Valeria, ya acepté ahorita un par de personas. Dice Gaspar que el parque demandará al padre por difamación. Pues que los demande por difamación, fue una noticia que trascendió. Evidentemente, yo creo que no va a prosperar. Habría que ver si todavía está como delito en el Código del Estado. En el caso de la Ciudad de México y a nivel federal, por ejemplo, la difamación no es delito y solo da lugar a una cuestión de reparación del daño, incluyendo daño moral. Por supuesto que el centro puede decir que está sufriendo un daño en su reputación, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, aquí no tenía que trascender la nota porque no se fuera a quemar Xcaret y la gente ya vaya a dejar de ir. No, pues es una cuestión que evidentemente es una noticia, surge la noticia, imagínense ustedes
que en cualquier hecho que sale en noticieros se va a manejar un tema de una acusación por difamación. Imagínense que, por ejemplo, ahorita nos dicen, vamos a suponer una idea loca que llega a mi mente, que el gobierno de Enrique Peña Nieto fue corrupto. Vamos a decir, imagínense que Peña Nieto nos acuse de difamación porque digamos que en su gobierno hubo corrupción. Sería tanto como si en el actual gobierno nos acusaran por difamación si dijéramos que hay cierta tendencia a mentir o a disfrazar todo con que son otros datos. Evidentemente, pues uno tiene cierta libertad de expresión. Obviamente hay que ser responsable, hay que hablar de cuestiones no dirigidas a causar descrédito como pudiera ser la que va a dar al daño moral. Pero esos son los riesgos y por eso se suprimió aquí en el Distrito Federal, bueno, en el Código del Distrito Federal, así se llama, insisto, el de la Ciudad de México y a nivel federal, el delito de difamación y la calumnia. ¿Por qué? Porque se decía que atacaba la libertad de expresión. Entonces, sinceramente, creo que si Xcaret presentara una querella por difamación en caso de que siga siendo delito o presenta una demanda por el daño moral por difamación, va a perder mucho más de lo que está perdiendo ahorita, porque la opinión pública no se lo va a perdonar. Ahorita la víctima es el menor, la víctima indirecta son sus padres y la sociedad entera está agraviada. Si se ponen a presentar esa demanda, vamos a pensar incluso en lo civil, se van a ganar mucho más desaprobación de todo mundo que lo que ya se han generado. Entonces son de esas situaciones que uno tendría que recomendar que mejor no se hicieran. ¿De acuerdo? Pero bueno. El padre puede demandar para que le reparen el daño si hay una responsabilidad para el Parque Ángel. Si hay una responsabilidad para el parque, va incluida en la reparación del daño el daño moral. Entonces puedes hablar de, por ejemplo, cuestiones de atención psicológica, cuestiones de atención médica si hubiera habido gastos, cuestiones funerarias, puedes hablar de lo que es el costo de oportunidad, cómo se maneja, un poco una cuestión de, por ejemplo, cuánto hubiera ganado en su vida laboral. Vamos a suponer que ahorita calcularan con el salario mínimo porque el muchacho no trabajaba, pero cuántos años de vida activa le quedaba y pueden hacer el cálculo de cuánto hubiera ganado en su vida y eso también se puede incluir en la reparación. Pero además, la reparación del daño, como es una cuestión moral, la que usted está hablando, queda a criterio del juzgador. El juzgador es el que lo va a manejar. Déjenme ver si encuentro una nota rápido y se las comparto. Esta que les voy a compartir es una nota que tiene que ver con una condena a la reparación del daño que estableció la Suprema Corte de Justicia a un hotel porque en una alberca no estaba bien tapado donde estaban los faros, los focos, y se electrocutó una persona. Y entonces aquí la primera sala condenó a pagar 30 millones de pesos por daño moral. Entonces, fíjense, la primera sala de la Corte, a propuesta de Arturo Saldívar, condenó al Hotel Mayan Palace de la ciudad de Acapulco a pagar 30 millones de pesos por el daño moral que causó a los padres la muerte de su hijo debido a las conductas negligentes de la empresa. El joven falleció debido a que cayó en el lago artificial del hotel que se encontraba electrificado al ocasionarse un cortocircuito por una bomba de agua sumergible a la que no se le había dado mantenimiento. Además, el hotel carecía de personal calificado para responder ante la emergencia. Brindó una atención médica inadecuada y no proporcionó un trato digno a los familiares de la víctima. Así, en el caso se probó que la empresa incumplió con la normatividad aplicable a la prestación de servicios de hotelería y con sus deberes generales de cuidado. Asimismo, la sentencia de Saldívar, bueno, propuesta por Saldívar, se estableció
que las indemnizaciones deben ser justas, por lo que el monto que se fije como compensación debe ser suficiente para resarcir el daño sufrido por las víctimas. Además de cumplir con el fin de retribución social, es decir, el monto de la compensación debe reflejar la desaprobación hacia las conductas ilícitas, así como intentar disuadirlas. Señala también los elementos que deberán ser valorados prudencialmente por el juez para alcanzar la debida compensación del daño moral, entre otros el tipo de derecho o interés lesionado, la gravedad del daño causado, así como la capacidad económica de grado de negligencia de la responsable. En el caso se demostró la grave afectación a los sentimientos, afectos e integridad psíquica de los actores ante la pérdida de su único hijo y la alta capacidad económica y negligencia de la empresa demandada. Bueno, esto nos da un parámetro más o menos de lo que pudiera ser. Se habla de cuestiones de negligencia en el mantenimiento de las instalaciones, se habla de una cuestión accidental, si ustedes quieren, pero por una cuestión imprudente en cuanto a no tener las instalaciones en óptimas maneras o condiciones de funcionamiento, y eso ya da de entrada a la reparación del daño moral. Más allá de una cuestión punitiva desde el ámbito penal, es una cuestión que por lo menos en el ámbito civil ahí está claramente. ¿De acuerdo? Y les digo, puede dar lugar a responsabilidades de personas jurídicas toda vez que hay un incumplimiento a las normatividades para el funcionamiento. ¿Qué pasó, María Fernanda? Profesor, en ese ejemplo que nos acaba de leer, ¿también sería una acción por omisión simple? A ver, es que no nos están diciendo que se condenó por la cuestión penal. No todo lo quieran ver en lo penal. Esto es de hace varios años. Esto es cuando todavía no estaba la responsabilidad jurídica de las personas como está actualmente. Entonces, esa sentencia se impuso desde el ámbito civil, o así lo entiendo yo. La primera sala de la Corte fue la que lo conoció, pero recuerden que la primera sala es tanto penal como civil. Y no se está hablando de que se haya impuesto una condena privativa de la libertad, por ejemplo, por la muerte. Ahora, insisto una cuestión. Cuando nosotros hablamos de una calidad de garante, es una relación que existe entre un sujeto y una persona o un bien jurídico. Aquí, si no había un buen mantenimiento y se da un cortocircuito en la alberca o en el lago artificial, eso no se lo puedes atribuir a una persona que fuera garante de la vida de ese niño. Entonces no puedes atribuir el resultado. Y si hablamos de una omisión simple, la omisión simple no lleva resultado material. Entonces hay cuestiones que van más allá de lo que sería la cuestión de encuadrarlo sí o sí en que es un delito y que tienes que manejar una pena. Quiero que me entiendan, hay ocasiones en las que, por ejemplo, si una persona va manejando su vehículo y produce la muerte de otra persona en un accidente, eso no quiere decir que haya delito, puede ser un caso fortuito desde el punto de vista penal. Es decir, si no hay dolo ni culpa, ¿se acuerdan que hablábamos de la prohibición de la responsabilidad objetiva? Este sería un caso de una prohibición, por ejemplo, del que estoy diciendo de si voy manejando el vehículo y produzco la muerte de una persona, pero no actúo con dolo ni con culpa, no hay delito, pero sí hay obligación de reparar el daño desde el punto de vista civil, porque ahí hay una responsabilidad civil objetiva por el uso del vehículo y por los daños que ocasione. Entonces, aquí me da la impresión de que fue más bien una responsabilidad desde el ámbito civil. ¿Por qué? Porque no tienes una persona, no vas a decir que el electricista que instaló la bomba es el que tiene que responder. Podríamos decir que hubo una omisión en el mantenimiento, al no verificar que estuviera bien aislada la bomba, y entonces se da el cortocircuito y se le electrocuta a la persona. Ahí estaríamos hablando en todo caso una omisión, pero no tendríamos la calidad de garante de nadie para decir que tenían que actuar para impedir que se muriera un usuario. Entonces no podríamos, ¿por qué? Porque la calidad de garante no es genérica, no es para todos los que están en el hotel trabajando. Imagínense, vámonos contra los meseros del restaurante porque son empleados del hotel y el hotel incumplió.
Y al hotel no lo puedes meter a la cárcel. El hotel en ese entonces, insisto, la responsabilidad jurídica no abarcaba como para sancionar al hotel. Hoy a Xcaret sí se le podría sancionar, pero son normatividades distintas. ¿De acuerdo? Entonces, no porque hay una persona muerta quieran llevarlo necesariamente que hay un delito o que es atribuible a alguien. Puede haber una conducta negligente, puede ser una conducta en la que digan que hubo un peligro, pero eso no quiere decir que se lo atribuyas a alguien porque tenía la obligación de actuar para impedirlo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda o comentario? Bueno, recuerden que estábamos hablando de la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico tutelado y ya hablábamos de que vamos a entender que vamos a entender que la lesión la vamos a identificar con la consumación y la puesta en peligro con la tentativa. Esto lo explicábamos la clase pasada. Y decíamos que esto nos va a llevar a que tiene que haber dos tipos distintos. Uno que se refiera a la consumación y otro que se refiere a la puesta en peligro, porque decíamos, no podemos trabajar para ambas figuras con el mismo tipo, porque entonces estaríamos aplicándolo en forma inexacta. ¿Por qué? Porque estaríamos aplicándolo prácticamente por analogía, porque los tipos en particular, por regla general, están previstos en la forma de consumación. Si ustedes se dan cuenta, no nos dice al que intente apoderarse, sino al que se apodere. No nos dice al que engañe, nos dice al que engañe o al que se aproveche del error de otro para obtener un beneficio indebido. No nos dice al que intente engañar o aprovecharse del error. Nos dice, por ejemplo, al que cause un daño, no al que intente causar un daño. Entonces, siempre podemos partir de una postura más o menos común que están previstos en la forma de consumación. Y entonces, no podemos nosotros con ese mismo tipo castigar la tentativa. Por ejemplo, si yo les he dicho que el tipo es la descripción que está en la norma y que para que haya delito, ya con una conducta concreta en el mundo de los hechos, en el mundo fáctico, en el mundo del ser, deben de reunirse todos los elementos del tipo, no podríamos, por ejemplo, si regresamos al caso del homicidio, con el tipo del 302, decir, como dice, comete homicidio el que priva de la vida a otro, decir, bueno, en este caso se da la tipicidad, pero en grado de tentativa, cuando uno de los elementos del tipo para que haya tipicidad es que haya la muerte de una persona. Si no hay muerte, que sería lo necesario para la tentativa, pues entonces, ¿cómo podríamos ubicarlo en ese mismo tipo? Nos faltaría uno de los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tienen que haber dos tipos. Ahora, les voy a explicar primero cuestiones que tienen que ver con la tentativa. Y luego les voy a explicar cómo construimos el tipo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por hablar de algunos puntos. Vamos a hablar de que cuando hablamos de la lesión del bien jurídico, esta se va a poder dar en tres formas. Es decir, la manera en que se va a poder afectar un bien jurídico es destruyéndolo, con una disminución o con una compresión. Estas son las formas en las que se puede manifestar la lesión del bien jurídico. Destrucción es su eliminación definitiva. Ya el bien jurídico ya fue. Ya no lo vamos a recuperar nunca. ¿De acuerdo? Puede haber una afectación al bien jurídico en el que el bien jurídico no se destruya, sino que únicamente quede afectado, y es cuando hablemos de una disminución. Por ejemplo, si hablamos de la integridad corporal, vamos a suponer que una persona le causa una lesión a otra que le deja
imposibilitada para usar, por ejemplo, un brazo. Le queda el brazo como de adorno. ¿De acuerdo? ¿Se destruyó su salud o solamente se disminuyó? O su integridad corporal, digámoslo así. Lo que pasa es que la integridad corporal la vemos generalmente como una cuestión de salud. Entonces, evidentemente hay una disminución de la salud, pero no se elimina porque sigue habiendo una integridad corporal. A lo mejor si lo hacemos con la terminología que estamos acostumbrados ahorita, la nueva normalidad. Bueno, su nueva integridad corporal ya está disminuida, pero sigue teniendo una integridad corporal. Si hablamos, por ejemplo, de un delito patrimonial, vamos a suponer que que estuviéramos en clases presenciales. Estamos ahí en la facultad. Ustedes vamos a suponer que en la banca en la que están sentados tomando la clase, tienen unas paletas donde ustedes pueden apoyar un cuaderno, por ejemplo, para tomar notas, o la computadora, o lo que quieran. Y vamos a suponer que en esa paleta pusieron su teléfono celular. Yo llego, tomo el teléfono celular y me voy. Cometí un robo. Eso disminuye su patrimonio, pero no lo elimina. Es decir, no les estoy quitando todos sus bienes y dejándolos en una posición de total ausencia patrimonial. Solamente se disminuye. ¿Sí queda claro? Y la tercera, la compresión. Ese es el que a lo mejor menos les dice a qué se refiere la pura palabra. Pero vamos a pensarlo de alguna manera. Compresión quiere decir que el bien jurídico se comprime. ¿Eso les deja un poquito más de idea? Ok. Vamos a usar una comparación que yo siempre utilizo, porque me parece que es muy clara. ¿Ustedes han visto una esponja, por ejemplo, para bañarse? Si ustedes toman una esponja, la esponja tiene una forma original. Es la forma en la que la compraron, así tiene una forma. Vamos a suponer que se compraron su esponja de patito. ¿De acuerdo? Ese patito tiene una forma que si ustedes lo oprimen, va a perder su forma durante el tiempo que lo tengan apretado. Ese es el tiempo en el que está comprimido. ¿Qué va a pasar cuando lo suelten? ¿Se va a quedar así hecho bola o va a recuperar, aunque sea poquito a poquito, va a recuperar su forma de patito? Va a recuperar su forma. Eso es a lo que nos referimos con la compresión del bien jurídico. Cuando se afecta durante un tiempo, que es lo que dura la consumación, pero que después se deja de afectar. Vamos a decir, se recupera. El ejemplo más sencillo para que lo puedan entender es la privación de la libertad. Si se priva de la libertad a una persona, vamos a suponer durante un mes, durante ese mes se estuvo consumando la privación de la libertad, el bien jurídico estuvo afectado, estuvo comprimido. Vamos a suponer que los liberamos. En el momento en que los liberamos, recuperan su libertad personal y entonces ya se acabó la lesión del bien jurídico. Ustedes supieron de una familia que desapareció, una familia de Jalisco que desapareció en el trayecto de regreso de sus vacaciones de la Semana Santa de la Ciudad de México rumbo a Jalisco. ¿Son los que informaron que acaban de rescatar? Pues no que rescataron, sino que ya aparecieron. Yo todavía no he oído si los rescataron o cómo se perdieron o si andaban de parranda, no he oído nada. Yo creo que sí son los mismos. Bueno, me acaba de salir. Sí, son los mismos. Hace son 10 los minutos mismos. salió eso, sí. No, de hecho fue hace más de 10 minutos. Yo lo oí hace más de una hora. Pero lo informó el gobernador de Jalisco. Pero lo que estoy diciendo, Ricardo, no es que no sean los mismos, sino que yo no tengo información de quién los secuestró ni nada. Si fue hace 10 minutos, aquí le voy a hacer un reproche, Ricardo. Usted hace 10 minutos estaba en clase y no tenía por qué estar viendo noticias. Hace una hora yo sabía
que ya los habían encontrado y yo no estaba en clase. A lo mejor usted está mejor actualizado porque yo durante la clase no veo noticias. Usted, con todo respeto, tampoco debería estarlas viendo si es que ya dijeron eso. Si no dijeron que lo rescataron, pero lo vio hace 10 minutos, sigue confesando que estaba viendo las noticias. Entonces, sí le voy a pedir que no lea las noticias, o no vea las noticias, o no vea las alarmas de su teléfono, o no se ande enterando de otras cosas a la hora de clase. Eso nada más es un chantaje sentimental que le estoy haciendo. No Tienes pasa toda nada. la razón, licenciado. Ándale, pues. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar que esa familia fue privada de la libertad por un intento, por ejemplo, de obtener un rescate? Eso es un secuestro. ¿Cuántos días estuvieron privados de la libertad? Pues estuvieron varios días porque regresaban de la Semana Santa. Entonces vamos a suponer que todos estos días de la semana, vamos a suponer que de domingo a viernes o a jueves en la noche estuvieron privados de la libertad. Ya el día de ayer había aparecido la menor, una menor de 1 año y pico, y los demás aparecieron en la noche madrugada de hoy. Cuando nosotros pensamos en esa afectación, es una afectación que puede dejar secuelas psicológicas, por ejemplo. Eso no lo vamos a negar. Pero por lo menos la libertad como bien jurídico tutelado ya se recuperó. Se estuvo afectando y se estuvo consumando durante varios días si es que estuvieron secuestrados o privados, digamos, de su libertad por cualquier razón. ¿De acuerdo? Pero ya la recuperaron. Eso es lo que quería yo señalar. Tal vez quedaron ya tocados de por vida, ¿eh? No sabemos lo que pasó, pero el bien jurídico y libertad ya lo recuperaron. Eso es lo que pasa, por ejemplo, también con la violación. El delito de violación, que es de lo más reprochable que podemos encontrar, es un delito que ataca otra de las facetas de la libertad de la persona, que es la libertad sexual. También la afectación del bien jurídico en el caso de la violación es en la forma de la compresión, porque durante el tiempo que dura la conducta de la imposición de la cópula, se está consumando el delito. Una vez que termina la imposición de la cópula, que termina la cópula, digamos, el bien jurídico se recupera. La persona vuelve a tener su libertad sexual, lo cual no quita que a lo mejor va a quedar con afectaciones psicológicas, es más, seguramente quedará con afectaciones psicológicas que tal vez no podrá resolver en toda su vida. Pero pensemos en que el tipo de violación no es un tipo que proteja la salud mental, protege la libertad sexual. Por eso decimos que en la violación también la forma de afectación del bien jurídico es de compresión del mismo. ¿De acuerdo? Son secuelas que van quedando y tendrán que ser atendidas para efecto de reparación del daño con las terapias psicológicas, con el apoyo, con el acompañamiento, con todo esto que hará falta para tratar de que la víctima solucione esta tragedia que ha sufrido. Pero como bien jurídico tutelado, solamente es la libertad sexual. ¿Sí queda claro? Bueno, si quedan claras las tres formas de afectación del bien jurídico, cuando hablamos de lesión, bueno, cuando hablamos de la puesta en peligro, hablamos genéricamente de que se le somete a un riesgo. Un riesgo en cuanto a que pudo ser lesionado, pero que no se alcanzó a lesionar. Porque si se hubiera alcanzado a lesionar, pues ya sería consumación. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, yo quiero matar a una persona y le doy un balazo y le causo una lesión como delito, digamos, bueno, como alteración en la salud, digámoslo así, mejor dicho. Se pone en peligro la vida, pero hablamos de tentativa, aunque se lesionó a la persona, porque es una tentativa de homicidio, porque lo que buscaba el sujeto era privar de la vida. No lo logró, o no se produjo la muerte, entonces es tentativa, y evidentemente la vida estuvo en riesgo. Independientemente de que haya una alteración material a la salud, lo seguiríamos entendiendo como una conducta de peligro para la vida. ¿De acuerdo? ¿Esto queda claro?
Bueno, si no hay manifestaciones, recuerden que ahorita nada más estoy viendo 4 cámaras porque tengo la pantalla compartida. Si alguien tiene duda, en este momento levante la manita ahí con la aplicación y yo lo veo o escríbanlo en el chat. Profesor, ¿podría dar otro ejemplo? ¿Sí? Vamos a suponer que yo quiero robar algo y a la hora que lo quiero robar me sorprenden y me lo impiden. Vamos a suponer que quiero robarme un carro. Estoy con un gancho tratando de abrir la puerta y en eso me llega la policía y me detiene. ¿Ya me había apoderado del carro? No. Estaba realizando la conducta para apoderarme. ¿Lesioné el bien jurídico propiedad de alguien? Pues no, porque no me apoderé y no sufrió la pérdida de esa persona. Pero puse en peligro su propiedad, sí, porque realicé la conducta tendiente y no logré la consumación, pero sí realicé la conducta. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en, a ver, adelante, Kevin. Bueno, mi duda era sobre la lesión, si la lesión es considerada como consumación en sus 3 aspectos de destrucción, disminución y compresión. La lesión del bien jurídico, sí, Ok, va. no la lesión a la integridad corporal. Porque Sí, puede haber lesión a la integridad corporal y estar hablando de una puesta en peligro porque lo que se quería era privar de la vida. A ver, ok, vamos a entender diferentes cosas. Cuando hablamos de lesión, podemos hablar de 2 formas. De lesión del bien jurídico, es una de las formas de afectación que puede tener un interés protegido por el derecho penal, o de lesión corporal, que es un delito tipificado. Cuando se da una alteración en la salud, hablamos de una lesión. Pero habrá lesiones que se sufran que no se castiguen por el delito de lesiones, sino como tentativa de homicidio, dependiendo si el sujeto quería privar de la vida. Vamos a suponer, Kevin, que yo quiero privar de la vida a alguien y le doy un balazo en el hombro. O es más, le disparo y no le doy el balazo, le pasa cerca y no le doy. Eso es una tentativa de homicidio, porque lo que yo quería era matar. Vamos a suponer que le di un balazo en el hombro queriéndolo matar, le quería dar en el corazón y le di en el hombro. Eso sería tentativa de homicidio, aunque hay una lesión corporal. Dicho de otra forma, habría 2 tipicidades, una de tentativa de homicidio y otra de lesión como integridad corporal o a la integridad corporal. Ahí prevalecería la tentativa de homicidio. y por ejemplo, profe, o sea, en el caso de que la persona no quisiera matar a la otra Si persona me y por deja ejemplo, terminar, le expongo el otro ejemplo. ok, Vamos a perdón. suponer que yo estoy limpiando un arma de fuego y no verifico que no esté cargada. Y a la hora que la estoy manipulando, se dispara y le pego un balazo a la persona. En ese caso hablaríamos de lesiones y no de tentativa de homicidio porque no se quería matar. Incluso la lesión puede ser tan grave que ponga en peligro la vida, pero seguiría siendo lesiones si la finalidad no era matar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la finalidad es la que nos va a marcar porque es lo que se quería cometer. En el caso del que está limpiando el arma, hablaríamos de una conducta culposa, de una conducta negligente. No se quería ni siquiera lesionar ni matar. ¿De acuerdo? Pero eh, vamos a suponer que se pone en peligro la vida, incluso se puede morir, bueno, hablaríamos de un homicidio culposo, hablaríamos de una lesión al bien jurídico de la vida, ¿de acuerdo? Porque sería una lesión mortal. Si nada más queda en lesiones y era culposo, diríamos que era, pues, o es una lesión consumada como lesión a la integridad corporal, pero en forma culposa, incluyendo las que pongan en peligro la vida. Vamos a suponer, por ejemplo, hubo una vez en unas eliminatorias para los Juegos Olímpicos de invierno, el caso de una patinadora que se llamaba Tonya Harding, que sacaron incluso una película luego, que ella quería ir a los Olímpicos y estaba en riesgo de no ir porque había otra patinadora que estaba teniendo mejor desempeño, y entonces
el esposo de la patinadora de Tonya Harding va con Nancy Kerrigan, que era la otra patinadora, y le produce una lesión, creo que era con una cubeta, le da un golpe en la rodilla para lesionarla. ¿De acuerdo? Eso es una lesión dolosa. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque intencionalmente se quiso causar una lesión. ¿Podríamos hablar de una tentativa de homicidio ahí? Pues no, nada más se quería lesionar una rodilla. ¿Se podía producir la muerte de la persona? Si nada más es la lesión en la rodilla, no. Si la lesión se la causa cuando estaba patinando, vamos a suponer que andaba dando giros así, llega y le da el golpe en la rodilla y a lo mejor se cae y se pega en la cabeza, entonces a lo mejor sí se muere. Y ahí hablaríamos de un homicidio doloso porque hay un dolo eventual, porque la conducta nació siendo dolosa. ¿De acuerdo? Entonces son muchas cosas las que tenemos que ir combinando. Si una persona va manejando su vehículo y por negligencia atropella a alguien que queda en peligro su vida, es una lesión culposa, no en cuanto a lesión y puesta en peligro, sino lesión a la integridad corporal culposa, incluyendo si pone en peligro la vida. No por eso sería tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio sería solo cuando se pone en peligro la vida porque se buscaba lesionar el bien jurídico vida. Se pretendía matar. ¿Sí le queda claro, Kevin? Sí, profesor, muchas gracias. A ver, Sandra, de nada. Gracias, profesor. Es que a mí me queda una duda porque no me queda 100% claro qué es la puesta en peligro. Es algo así como, bueno, a lo que usted nos explica, es tentar contra, bueno, hacer una conducta, pero nada más se tienta y no se tiene como tal un resultado consumado. Así es, cuando hay tentativa, cuando se atenta, como se dice por ahí. A ver, Sandra, vamos a suponer que yo quiero, dígame un delito que piense que yo podría querer cometer en el ejemplo. Um, homicidio. Ok, yo quiero matar a una persona. Yo voy a buscar matar a una persona y vamos a suponer que lo voy a hacer atropellándola. Es decir, yo voy manejando mi vehículo, de pronto veo a la persona y es más, déjenme les busco y se los pongo. Permítanme tantito. A ver, les voy a poner un video, a ver si aquí se ve bien. A ver si con el primero que encuentro ya es suficiente. Y vamos a ver una conducta y me dicen si es intencional o no. Fíjense, puede ser inadecuado para algunos usuarios. Entonces les pregunto, si son impresionables, cierren los ojos. No, no tenía pila. Ujú. Están festejando un partido, celébralo con nosotros. Este martes a las 11 de la noche por XEW. Pero un testimonio de hasta dónde llega la sinrazón humana, la brutalidad y con esto el crimen. Este mediodía en un kinder de Ecatepec se llevaba a cabo la ceremonia de todos los lunes, honores a la bandera e himno nacional. Pero este kinder de la calle Clavel en la colonia Los Bordos de San Andrés de la Cañada en Ecatepec no tiene patio y por eso la ceremonia cívica se llevaba a cabo todos los lunes en la calle. Y en eso estaban cuando llegó un sujeto a bordo de su camioneta, un vecino, bajó y les ordenó que se quitaran porque le estorbaban el paso.
Como no le hicieron caso, subió a su camioneta, se echó en reversa, tomó impulso, embistió y arrolló a los niños, todos menores de 5 años. El saldo esta noche es de 2 muertos y 22 heridos. Las escenas que vimos hoy aquí en Noticieros Televisa al trabajar, al revisar el material, son terribles, son desgarradoras. Esta noche hemos realizado una edición, eliminado estas escenas que le decía usted, terrible, de los niños muertos, de los niños rotos. No pierda de vista la camioneta. ¿Dónde está la colonia Clave? Calle Clave. Cantamos a la defensa del himno nacional. 1, 2, 3. Lo que siguió fue la locura, el caos, la muerte. Lo que le diga sobra. Sobra ante lo que hemos visto. Ante esto, de lo que hemos sido todos testigos. Se dice... A ver, vamos a ver si aquí se ve para que veamos. Uno de ellos ocurrido en mayo del año 2002, cuando... Uno de ellos ocurrido en mayo del año 2002, cuando un desquiciado mecánico arrolló sin compasión a un grupo de niños. Ya vieron la escena, es espantosa. Y yo le pregunto, Sandra, en ese caso, ¿podríamos hablar de que él quería matarlos? Yo creo que sí. O sea, Bueno, sí. Yo creo que, o sea, se bajó, les dijo quítense. O sea, o eso entendemos porque el video, el primero es más largo. Se sube al carro, se echa para atrás, se hace para adelante despacito y se detiene junto a los niños y la maestra. Se baja y se ve como que le advierte, como diciendo, se los dije. Se regresa, se sube, se echa para atrás para tomar impulso y los arrolla. ¿Qué pensaba él? ¿Que nada más les iba a causar un raspón? O ya finalmente estaba mal de la cabeza, no quiere decir que fuera inimputable, ¿eh? Pero estamos de acuerdo que quien realiza una conducta así no es una conducta negligente, es una conducta dolosa. ¿Qué quería? ¿Nada más espantarlos? No. Si hubiera querido nada más espantarlos o quitarlos, es más, despacito empieza a avanzar y los va empujando para que se quiten. Todavía eso se los compro. Pero echarse para atrás y acelerar como aceleró, tendríamos que entender que hay una finalidad de matar. Entonces, si hablamos de 2 niños muertos, por ejemplo, y de 20 y tantos lesionados, podríamos hablar ahí de tentativas de homicidio. Si decimos que la finalidad era matar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero matar a alguien que me cae mal y lo veo ahí en el carro, y acelero para atropellarlo y matarlo, y el sujeto tiene reflejos de gato y brinca y se quita, bueno, pues se salvó. Pero eso no quita que yo lo quise matar. Eso sería una conducta de tentativa porque mi conducta pone en peligro la vida. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo. Vamos a suponer
que una persona quiere realizar una conducta, por ejemplo, de índole sexual contra otra. Vamos a suponer que quiere matar a alguien, o no, que quiere violar a alguien. Por ejemplo, en Naranja Mecánica, cuando están los de la pandilla con la muchacha a la que finalmente rescatan por armar la bronca, los Alex y sus compañeros, vamos a suponer que le iban a violar, pero no la alcanzaron a violar porque llegaron Alex y sus drogos y les impidieron. Eso es una tentativa de violación. ¿Por qué? Porque estuvo en peligro la libertad sexual de la persona. Siempre hay que acreditar que la conducta podía producir el resultado, porque lo que hay que acreditar es el riesgo para el bien jurídico, que es el peligro. No sé si con esto le queda resuelta la duda, Sandra. Sí, profe, muchas gracias. A ver, Sebastián, de nada. Sí, profesor. En el caso que ponía al principio de la lesión corporal, pero que era un intento de homicidio, ¿a esa persona se le podría acusar por una lesión y por una tentativa? O sea, por la tentativa de homicidio y por el delito de lesión corporal. No, tiene que ser una u otra. Ah, ok. Y se aplicaría la de tentativa de homicidio, porque es la más grave. Ok, profesor. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de un tema que se llama concurso aparente de norma. Lo vamos a ver, es el último tema dentro de lo que es la ley penal. Entonces, ahorita se lo respondo. La mayor absorbe a la conducta menor, siendo mayor la de mayor afectación al bien jurídico. Entonces, en estos casos, lo que ocurre es lo siguiente: ¿por qué no podemos aplicarlo simultáneamente? Porque esto implicaría castigar dos veces lo mismo. ¿Por qué? Porque lesioné a la persona porque quería matar. Entonces te voy a aplicar una pena por querer matar y otra por lesionar. Eso sería castigar dos veces lo mismo, y entonces el desvalor de la lesión causada está incluida dentro del desvalor de la tentativa de homicidio, que es más amplio. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. en este caso no sería, o sea, la mayor no sería el homicidio, porque dicen que 2 niños murieron. ¿No sería el homicidio en lugar de la tentativa? Ahí hablamos de diferentes cosas. Porque aquí, en el caso del kinder, se pueden acumular, porque eso no es castigar dos veces lo mismo. Tenemos a más de 25 víctimas, 20 y tantas lesionadas, 2 muertas. Ahí cada víctima es un delito distinto. Entonces, ahí se dan las reglas de la acumulación. Ese es un concurso de delitos, no un concurso aparente de norma. A ver, Ángel, para que lo entienda, y ahorita Valeria creo que había levantado la mano y ya la bajó, pero ahorita le doy la palabra. Ángel, vamos a poner 2 casos. Vamos a suponer que una persona priva de la vida a su papá. ¿Qué delito comete? ¿Qué tipicidad lleva a cabo? Tanto la del homicidio simple como la del homicidio en razón del parentesco. ¿Podemos aplicarle las 2 penas por homicidio cuando nada más hay un muerto? ¿O estaríamos castigando 2 veces lo mismo? Entonces, ese es un concurso aparente de normas, porque no podemos aplicar 2 penas por homicidio si nada más hay un muerto. Ahora imaginemos que esta misma persona mata a su papá y a su hermano. Y entonces vamos a suponer que los hizo con la misma conducta. Vamos a suponer que los envenenó a los 2 y los 2 cayeron muertos, así como pajaritos envenenados, en la mesa. Ahí, con una sola conducta, que fue darles el alimento envenenado, mató a los 2. Ahí sí podemos castigarlo por las 2 muertes, porque son 2 víctimas. Son lesiones a 2 bienes jurídicos distintos. Ese es un concurso de delitos. ¿Sí le queda clara la diferencia? Ok. Ahora, creo que era Valeria quien había levantado la mano. Era lo mismo, de que en caso de que hubo los 2 homicidios y las tentativas de homicidio, que si se juzgaban como que ahora sí, como que todo se molita, o era uno por cada uno, a pesar de que era la misma acción, pero fueron diferentes resultados, por decirlo así, ¿no? Sí, ahí se aplican las reglas del concurso y la acumulación. Vamos a suponer que esto fuera el día de hoy. Lo que se haría, como es un concurso ideal porque es una sola conducta, se aplica la pena del delito mayor y a ese se le puede aumentar hasta la mitad de la máxima de cada uno de los restantes delitos. Entonces, vamos a suponer que dijéramos,
siendo homicidio calificado, vamos a pensar que lo tomáramos de 20 a 50 años, pensando que fuera el código de la Ciudad de México. Esto era en Ecatepec, si no mal recuerdo. Entonces, sería el código del estado, pero vamos a pensar que fuera aquí en el de la ciudad. Vamos a suponer que dijeras, se impondría como base la primera punibilidad de 20 a 50 años. De ahí, vamos a suponer que le impusieran 45 por el primer homicidio. Le podrían imponer hasta 25 por el segundo, porque son dos iguales. Y luego le podrían imponer hasta la mitad de cada máximo de delito de lesiones, sumándolos. Si fuera concurso real de delitos, se acumula una pena tras otra, o se pueden acumular una tras otra, mientras no excedan del límite que se establece para la imposición de las penas en el Código Penal. No sé si le queda claro, Valeria. Sí, profe, gracias. De nada. A ver, Sebastián. Y, por ejemplo, ¿cómo qué criterio se determinaría para separar conductas? Porque, o sea, un ejemplo de que hay dos personas y se agarran a golpes, ¿no? Hay una lesión corporal. Se agarran a golpes, una persona se va, a los 5 minutos vuelve y la mata. ¿Ahí serían dos conductas o sería una sola conducta? Ahí serían dos conductas. Y ahí sí se podría... En una hablaríamos de lesiones en riña, o de una riña, digamos, que pudiera, si se dan lesiones, serían lesiones en riña, y si se va y regresa, ya es una conducta distinta, y entonces ya hablaríamos de un homicidio. ¿De acuerdo? Sobre todo si en la riña no había la finalidad de matar. Le voy a poner un ejemplo para que vea cómo se tienen que ir tomando en cuenta estas circunstancias. Vamos a imaginarnos, ¿ustedes vieron la película El Padrino? Bueno, los que vieron la película 1 del Padrino, donde sale Don Corleone, que era Vito Corleone, que lo protagonizaba Marlon Brando, se acordarán, y aquí sí voy medio a spoilear un poquito, pero ni modo. Marlon Brando era Vito Corleone, tenía varios hijos, entre ellos Michael. Quieren matar a Vito Corleone, lo agarran a balazos, se lo llevan al hospital. Y estando en el hospital, Michael, que era, les repito, uno de sus hijos, se da cuenta que puede haber un peligro de que vayan a rematarlo, por decirlo así. Y entonces lo cambia de cuarto de hospital y lo esconde en otro cuarto, y efectivamente van a matarlo, pero ya no lo encuentran en el cuarto y no lo pueden matar. Vamos a suponer que sí lo hubieran logrado. La primera conducta se había realizado horas antes. Ya ahí terminó esa conducta. Cuando van al hospital y realizan otra conducta, ya es una segunda. Y entonces ahí ya hablaríamos de un homicidio consumado si es que lo matan, si es que lo logran. En ese sentido, hablaríamos de dos conductas distintas. Ahora, les voy a poner otro ejemplo que puede sonar un poquito más clarificador de lo que voy a explicarles. Vamos a suponer que yo quiero matar a alguien con un balazo. Le doy un balazo y no se muere. Se empieza a retorcer ahí en el piso, pero no se muere. Ahí tendríamos ya la tentativa de homicidio. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos hasta ese momento. Si yo le doy un segundo balazo, ahora en la cabeza, y se muere, ahí tenemos ya la consumación. Pero pasaron instantes, no pasaron horas. ¿De acuerdo? Siguen siendo dos conductas. Pero ahí hablaríamos de una cuestión que en doctrina se conoce como la teoría de los hechos anteriores o posteriores copenados. Copenados quiere decir que tienen la misma pena, que van en la misma pena incluidos. Es decir, en el segundo caso, cuando yo le doy un balazo y luego le doy un segundo balazo para que sí se muera, no hablaríamos de acumular penas por una tentativa de homicidio y un homicidio.
¿Por qué? Porque son inmediatos los hechos y lo que se quería causar siempre fue el homicidio. Entonces lo único que hicieron fue, pues, darle 2 balazos. Para que me entiendan, es como si vamos en el metro, le quiero robar la cartera a alguien, meto la mano en una bolsa del pantalón y no trae nada. Eso sería tentativa de robo. Meto la mano en la otra bolsa del pantalón y ahí sí trae la cartera y se la saco y ya se la robé. No me dirían que me van a castigar por 2 conductas. ¿De acuerdo? El juez tomará en cuenta al individualizar la pena la persistencia, pero no va a acumularlo como delitos distintos. En cambio, cuando ya estaba en el hospital y ya realizaste otra vez todo el plan para ir a matarlo, ya lo tendríamos que entender como una conducta diversa. Sin embargo, cuando hablamos de concurso de delitos, lo que el juez hace es imponer la pena del delito que merece la mayor penalidad como punibilidad base, y a esa le puede o no aumentar por el otro delito. ¿De acuerdo? Entonces, posiblemente, siguiendo esta idea de los hechos anteriores y posteriores copenados, el juez podría decir, bueno, si bien es cierto que se puso en peligro la vida con la primera conducta y eso constituye un delito de tentativa de homicidio, el desvalor de las 2 conductas está incluido ya en la pena por el homicidio consumado y podría solamente imponer la pena por la segunda. Pero cuando hablamos de esta cuestión de lo fue a buscar al hospital, ya hablaríamos de 2 conductas claramente sancionables. Seguramente el juez se iría por la consumación y ya no castigaría la tentativa, pero podría hacerlo. En cambio, si fueran los 2 balazos de inmediato, ahí prácticamente no hablaríamos de una tentativa y una consumación, sino ahí sí hablaríamos de hechos anteriores y posteriores copenados. Al decir que son hechos, estamos reconociendo que son 2 conductas distintas, porque cada vez que tiro del gatillo es una conducta. ¿De acuerdo? ¿Sí le queda resuelto, Sebastián? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. A ver, tenemos 2 preguntas en el chat. A ver, Fátima, no es una agravante la lesión causada dentro de la tentativa. Es con esa lesión, es con lo que se está dando por acreditado que se puso en peligro el bien jurídico. O la conducta era idónea para producir un resultado, por lo menos teóricamente hablando. A lo mejor el disparo no produce una puesta en peligro, ya lo veremos más adelante, pero la verdad es que tampoco me han dejado avanzar mucho. Hoy, según esto, iba a acabar con la tentativa y no pudimos hablar realmente mayor cosa, pero está bien, ustedes no se limiten, siempre que tengan dudas, pregúntenme. Simplemente lo que estamos hablando es, yo puedo realizar una conducta y, por ejemplo, dar un balazo, y con ese balazo poner en peligro la vida de una persona. Le haya dado el balazo o no. Lo que va a ocurrir no es que sea una agravante para la tentativa el que le haya causado una lesión. Es decir, no es que haya una circunstancia agravante si le di el balazo y entonces se produjo una lesión a la integridad corporal, aunque no logré la privación de la vida, y que esto sea un delito calificado en relación con lo que sería la hipótesis básica, que sería si tiro el balazo y no le doy, y nada más digo que lo puse en peligro su vida. Ahí lo que hablaríamos es que dentro del mínimo y el máximo, el juez podría irse más arriba. Porque, por ejemplo, si ven el artículo 52 del Código Penal Federal, establece que para individualizar la pena se tomará en cuenta el grado de peligro a que ha sido expuesto el bien jurídico. Y entonces solamente va a ser la misma tentativa, pero se va a considerar de mayor sanción que si no le hubieras causado la lesión. Pero no es una circunstancia agravante. Cuando hablamos de agravante es que la punibilidad básica sufre un incremento y entonces tiene una distinta. El homicidio simple en el Código Penal Federal se castiga de 12 a 24 años, el agravado de 30 a 60. Eso es lo que hablamos cuando se habla de un delito agravado.
En el caso de la tentativa, tendríamos la misma punibilidad de la tentativa, pero si se causó una lesión que puso al borde de la muerte, se va a castigar de una forma más alta dentro de la misma punibilidad que si ni siquiera le diste el balazo, pero querías matar. No sé si queda claro, Fátima. Y dice Sandra, por eso hay condenas de tantos años, ¿no? Ya que toman en cuenta todos los delitos y la sanción corresponde a cada una. Sí, aunque en realidad hay límites, Sandra. Normalmente los códigos te establecen que no se puede rebasar cierto límite en una condena. Es decir, pueden ser 60, pueden ser 70 años, salvo que la ley disponga otra cosa. Pero se llegan a dar casos en los que se condena a 400 años de prisión, pero nada más va a cumplir 60 o 70. ¿Por qué? Por los límites que establece el código. ¿De acuerdo? Bueno, ya son 8:23, ya nos fuimos largo. Dice Ángel que a la Matavijita son 700 y algo. Sí, pero no va a cumplir todos, independientemente de que se va a morir antes, jurídicamente, tomen en cuenta que se supone que hay una finalidad en ese momento de la Mataviejitas de readaptación social. Hoy hablaríamos de reinserción social y que se buscaría que pudiera alcanzar la libertad en algún momento. La verdad es que Juana Barraza, por más que nada más cumpliera 50 años, difícilmente saldría porque ya no se cosía el primer hervor, como decían por ahí. ¿De acuerdo? Bueno, los dejo y nos vemos el lunes. Descansen, que tengan buen fin de semana. Gracias, profesor. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.